Vamos a arrancar una serie nueva. El Señor ha venido poniendo en mi corazón desde el año pasado un tema que es bastante particular, digámoslo así, especialmente para la vida de nosotros, los seguidores de Cristo. Es un tema que yo creo que todos en la vida nos hemos llegado a preguntar en algún momento cuál es nuestro propósito. ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado? Si no se lo ha preguntado, tenemos que volver por ahí un año y medio atrás para que empecemos esos pasos, porque la vida tiene un propósito. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, vamos a empezar a mirar en la forma en que Dios nos habla y nos revela propósito. Este es el año de revelación para nuestra iglesia, fue la palabra que le dio a mi corazón el Señor a principio de año, revelación. Vimos el fruto revelado, ¿sí? Que fue el resultado visible de esa obra invisible de Dios dentro de nosotros. Ahora que estamos experimentando ese fruto, vamos a empezar a ver cómo Dios nos habla de la manera en que Él se manifiesta para contestarnos preguntas, para contestar oraciones, para mostrarnos ciertas cosas. Y algo muy particular que a mí me sucede, por lo menos, no sé a ustedes, pero yo estoy de un momento a otro pensando en algo, orando, pasando tiempo con Dios, y como que me llega una palabra de Él, como quien dice, oh, a propósito, ¿a ustedes les ha llegado a suceder? O cuando están hablando con una persona, a mí me pasa mucho, voy en el carro con mi esposa y estamos hablando de algo y no quiere decir que yo sea descuidado y que esté pensando en otras cosas, no. Pero a veces me llega un pensamiento y digo yo, mi amor, a propósito, tenemos que ir a mercar. Sea que vaya con lo que estemos hablando o no, pero como que le llegan a uno esos pensamientos, esa idea de, a propósito, por cierto. Y de esa manera Dios interviene en nuestras vidas para decirnos, a propósito, esta era la razón de esto. ¿A ustedes les ha sucedido? Cada rato me sucede. Esta semana pasada nada más me estaba duchando y bueno, no sé ustedes, pero en la ducha es como el lugar donde uno más piensa o ora. Y estaba hablando con el Señor de algo, sí, normal, Señor, esto. Cuando de un momento a otro me llega un pensamiento, me llega esto al corazón, pero yo supe que era de Él. Yo sabía que venía de Él, de esas cosas que tú entiendes, que te está dando una respuesta a algo que venías orando, que le venías pidiendo. Yo salgo de la ducha y le digo a mi esposa, mi amor, mira que me sucedió algo ahorita mismo, el Señor me habla y me dice esto, Y esa misma tarde estaba leyendo, empecé a leer el capítulo del libro que estaba en la clase de la universidad en que estoy ahora. Y en el momento en que empiezo a abrir ese primer capítulo, exactamente después de la introducción, aparece lo que él me había dicho esa mañana en la ducha. Pero no fue como que, parecido, o que no, esto suena como lo que él me dijo, no. Palabra por palabra, tanto que le tomé una foto y se la mandé a mi esposa. Ella está allí, ella sabe que yo no puedo mentir. Palabra por palabra. Y era como que dijo, hey, a propósito, ¿te acuerdas de lo que me estabas preguntando? Míralo acá. Y esa va a ser nuestra serie en las siguientes 6 semanas. A propósito. Vamos a encontrar, sí, denle el aplauso al Señor si es para Él. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta que tengamos un poquito más de adorno, que le busquemos imágenes, que tengamos sabor en las series. ¿A ustedes les gusta? Sí. Bueno, y si no, pues ahí está, porque Él pone esto en mi corazón y ahí llega y la ponemos. Pero como darle sabor, como no simplemente vamos a poner un versículo y vamos a leer, no. ¿Qué habla Él en nuestro corazón? ¿Cómo esa palabra a propósito, en algún momento de nuestras vidas, estamos por ahí haciendo algo y ¡ping! Se nos llega a la mente, dice, lo que dijo el pastor, a propósito.
y te llega esa respuesta de algo que venías orando, algo que le estabas pidiendo, que le estabas preguntando, y ¡ping! A propósito. A propósito. La razón por la que hacemos esto es porque para nosotros traer un mensaje en 35 minutos es demasiado difícil. La palabra de Dios es tan profunda algunas veces que nosotros nos podemos sentar aquí horas y todavía no alcanzamos a escudriñar lo que Él quiere decir, ese a propósito. Entonces hacemos estas cosas para que tengamos en la mente cuando nos llega, o sea, para que estemos conscientes cuando Él se manifiesta. Por eso hemos llamado a esta serie A Propósito. Y a propósito, esa palabra, esa frase viene originalmente de con propósito o intencionalmente. Y en el uso cotidiano evolucionó y la usan ahora o como significado de por cierto. ¿Sí? Cuando se introduce ese comentario nuevo, cuando se introduce un tema diferente. A propósito, me acordé de esto. Y esa es la manera en que Él nos habla, que Dios nos habla muchas veces. Y esa pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? Si tú nunca te la has hecho, te invito a que la hagas ahora. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Sí? ¿Se lo han preguntado? Y la Biblia habla del propósito en 3 diferentes dimensiones. ¿Sí? El propósito por qué nacimos, ¿sí? ¿Para qué nacimos? Y el resultado final. ¿Qué pasa después? ¿Están conmigo? Entonces, nacimos a propósito, nos crearon a propósito. Dios tenía un propósito por el cual dijo, hago al hombre, hago a la mujer. Bueno, los hombres sabemos por qué llevan a la mujer. Y mentiras. Fuimos creados a propósito, no por una coincidencia, no por error, no por nada más, sino por un propósito. Entonces vamos a estudiar esos 3 propósitos que son la comunión con Dios. Es el primero. Para eso nos creó. Dios no necesitaba de nosotros, pero Él quería. Dice la palabra que Él desde antes que naciéramos ya tenía un propósito para nosotros. ¿Sí? El segundo es esa misión en la tierra. O sea, nacemos, tenemos ¿cuánta cantidad de años acá? 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué es eso que nos mandaron a hacer a cada uno de nosotros acá en la tierra? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa misión? Porque cada uno de nosotros tenemos algo en particular para hacer. ¿Están de acuerdo? Y el que no me dice que yo lo pongo a hacer algo. Y está el destino eterno. O sea, ¿qué pasa después de que morimos? ¿Qué pasa después de que este traje se disuelve, que vuelve a la tierra? Cuando ya apagan las luces y nos vamos. ¿Alguna vez han preguntado eso? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Cuál es ese siguiente capítulo en la historia de cada uno de nosotros, de nuestra alma, de ese espíritu con que fuimos creados? Entonces eso vamos a hacer en estas 6 semanas. Vamos a buscar la forma en que la palabra de Dios nos muestra cómo está cada una de estas dimensiones del propósito, ¿sí? Cómo Dios nos interrumpe la vida y nos dice, hey, a propósito, mira, ¿ok? Todo ser humano tiene un deseo innato de conocer el propósito. Todo mundo. Tú no haces nada en tu vida sin antes entender para qué lo estás haciendo. ¿Están conmigo? O sea, no empezamos una carrera de la universidad,
no más para ir a leer libros y hacer tareas y a gastar dinero en lo que cuesta, ¿sí? No empezamos a hablar con una persona solamente no, es que es muy chévere. No, porque queremos tener una relación, porque eventualmente nos queremos casar, ¿sí? No empezamos un trabajo simplemente porque, no, es que estoy desocupado y quiero ir a regalarle mi tiempo a alguien. No, todo tiene una razón de ser. Todo tiene un porqué y un para qué. Esa es la definición de lo que es la palabra propósito. Yo no sé ustedes, pero desde niño fui muy curioso. A mí me gustaba entender cómo se hacían las cosas, ¿sí? 5, 6, 7 años, desarmaba cuanto juguete me daban. Y si no era capaz de desarmarlo, le daba con un martillo. Y para buscar, pero la idea era siempre buscando, ¿para qué es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que...? Otra cosa era que no era capaz de volverlos a armar, pero bueno, eso ya no importa. Entonces, esa fuerza que nos impulsa, ¿sí? Las intenciones, lo que motiva todo lo que nosotros hacemos, está identificada, está completamente adherida a esa meta, a ese propósito. ¿Están conmigo? Vamos a leer una palabra, porque esto fue lo que el Señor puso en mí, primero para poder darnos cuenta, ¿sí? ¿Qué venimos a hacer? Tenemos que llegar al origen, ¿sí? Tenemos que entender la creación, por qué fuimos creados, ¿sí? Imagínate que tú vayas por algún lugar, la playa, y te encuentres un artefacto, ¿sí? Muy moderno, y tenga botones, pantallas, y tú trates de manejarlo, de hacerlo funcionar, y nada, no importa lo que hagas, no vas a conocer cómo funciona. A menos de que conozcan o quién lo hizo, o que encuentres un manual, ¿sí? Que te puedan explicar para qué es. Entonces vamos a ir al origen de la humanidad. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado la historia de la creación. ¿Hay alguno de ustedes que no la haya escuchado? Yo creo que así hayamos crecido en la iglesia, o así no hayamos crecido en la iglesia, algún momento de nuestras vidas nos preguntamos, ¿cómo fuimos creados? ¿De dónde salimos? ¿A ustedes no les ha pasado? Y hay personas que piensan o tienen la teoría de que fuimos creados por un accidente cósmico. Esta semana estábamos leyendo un libro con el grupo de los varones y decía el autor que uno de sus hijos tenía un profesor en la secundaria, un profesor de ciencia, que cada que ellos llegaban al salón de clase los saludaba, bienvenido accidente cósmico. Bienvenido accidente cósmico. Imagínate si tu vida no tuviera un propósito, ¿cómo formaría tu forma de pensar? Si tú no supieras para dónde vas, de dónde vienes, lo que hay en el medio, pues no importa. Entonces, vamos a mirar esto en la Biblia, porque la Biblia comienza afirmando de que al principio, en el inicio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? No fue porque un Big Bang que no sé qué, o porque de la nada llegamos a la nada y volvemos a la nada. No, había un creador, había un ser llamado Dios, que fue el que le dio luz a la oscuridad cuando la tierra no estaba formada, el que hizo crecer arbustos, salir ríos, ¿sí? Y después creó al hombre, su mejor creación. Y dice en Génesis, cuando digo el hombre, es el hombre y la mujer, por favor, no me malinterpreten. Génesis 2, versículos 4 al 5. Yo quiero que pongan atención porque estos versículos de la creación
todos los hemos escuchado alguna vez. ¿Alguno no ha leído la historia de la creación? Bueno, entonces, pero hay algo muy particular cuando Dios llega y dice, a propósito, mira esto. Entonces dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Escuchen bien, desde el principio él estaba diciendo, no había hecho los arbustos, ¿sí? No había hecho llover para que no creciera lo que sale de la tierra, porque no había hecho el hombre para que la cultivara. O sea, ya él tenía un plan. Él no simplemente dijo, vamos a poner esto aquí, es un árbol. Vamos a levantar esto aquí. No, él ya sabía exactamente qué iba a hacer con cada una de esas cosas. Dice versículo 7. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Desde allí tenemos plena seguridad de que no fuimos creados por accidente, de que Dios nos creó con un propósito. Y sigue, versículo 8 y 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles, atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín, escuchen esto, hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el Señor ya tenía un plan, ¿sí?, para lo que nos creó. Luego hizo el resto de las cosas, puso al hombre allí y escuche que le dice, creó un árbol de la vida y otro del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál es ese árbol del conocimiento del bien y el mal? Para allá vamos, gracias. Y cuando leía esto, o sea, pueden haber cientos de veces que haya leído estos pasajes, pero fue allí en este momento donde él me dice algo que yo dije, wow. Génesis 2, versículos 16 y 17. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿De qué color era la manzana que comió Abel? ¿De qué color era la manzana que comió Abel? De ninguno, porque no era Abel, era Adán. Y eso no fue manzana. Mentira. Yo quiero que ustedes pongan atención, porque es que se nos pasan los detalles. Ahorita, cuando hablamos del árbol, ¿sí?, del bien y el mal, ¿cuál fue lo primero que se nos vino a la mente? Una manzana. Roja, me imagino. Escuche lo que el mundo nos pone. En ningún momento Dios dijo, voy a hacer el árbol del bien y el mal, voy a hacer un manzano. Pero si se acuerdan, la culebra, la serpiente, le dijo a Eva que comiera de ese fruto. Y Eva le dijo, no, Dios nos dijo que no podíamos comer. Pero la mujer, como es de curiosa, siempre tiene que... Mentiras, es bromeando, yo las amo. Entonces, la serpiente... Esta iglesia va a ser de puros hombres, mentiras. Cuando llega la serpiente y le da la manzana, ella le dice,
puedes comer, es mentiras que vas a ser como Dios. ¿Se acuerdan? Dice, es mentiras que morirán, perdón. Es mentira que van a morir si comen de este fruto. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. ¿Se acuerdan? Y aquí es donde viene lo que les decía. Si ustedes leen de nuevo el versículo 17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y yo dije, pero ¿por qué no le dijo que no comiera del árbol del fruto de la vida? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Él fue muy claro, dijo, 2 árboles, hizo muchísimos, imagínate el mundo, pero mencionó 2 árboles en particular, de la vida y del conocimiento del bien y el mal. Pero solamente le dijo al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? ¿Por qué solamente de ese árbol? Pero anteriormente mencionó 2 árboles. Aquí está la clave, pongan atención, esto a mí la tapa de los sesos. Esta semana yo era leyendo, hablaba con mi esposa, porque ponte a pensar, esto lo hemos leído muchísimas veces, pero ¿cuándo hemos ido a eso y decir, ven acá? Como dicen mis amigos de la República, pero ven acá muchacho. ¿Cuándo hemos ido allí y pensado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le habló de ese en particular? Y es que en este momento de la palabra, de la creación, lo que Dios estaba intentando, el propósito que Él tenía, era de que este árbol representara exactamente por el cual nosotros fuimos creados. El árbol de la vida era para el propósito el cual fuimos creados, que fue para vivir eternamente en comunión con Dios. Amén. O sea, Él creó los 2 árboles. Nosotros teníamos libertad de comer de todos los árboles. Pero mira la misericordia de Dios, que le dice, de todos puedes comer, menos del cual vas a morir. O sea, Él ya tenía un plan de que nosotros viviéramos por la eternidad. El árbol del fruto de la vida era para que nosotros nunca muriéramos, jamás, siempre y cuando estuviéramos en comunión con Dios. ¿Ustedes alguna vez habían pensado de eso? Yo sé que muchos de ustedes sí, y es la idea principal de la creación. Por eso nos creó Dios, para que viviéramos en comunión con Él, para que fuéramos su familia. Pero entonces acá viene la pregunta del millón. ¿Por qué dejó que comiéramos del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Muchas veces van a decir personas, pero es que Dios es cruel. ¿Por qué suceden estas cosas a niños, a personas? Igual puede suceder con esta parte donde dice, puedes comer del fruto del bien y el mal, mas no debes porque morirás. Porque Él sabía que la creación tenía que tener una prueba moral. ¿Están conmigo? Génesis 3, versículos 22 y 24, al 24. Y Dios, el Señor, le dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal.
no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. El árbol del fruto del bien y del mal también iba a llevar al hombre a ser como Dios. No a ser Dios, a ser como Dios. Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Desde allí sabemos que íbamos a ser como Él. No íbamos a ser Dios, pero íbamos a ser como Él, para andar con Él, para hablar con Él, para tener vida con Él, a su imagen y semejanza. Mas no íbamos a ser Dios. Cuando Él pone el árbol del fruto del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal, Él le está dando al hombre la opción: ¿me crees a mí? ¿Dependes de mí? ¿Quieres ser como yo? ¿Vamos a andar juntos? ¿O lo quieres hacer a tu forma? Fue desde ese momento que Dios empezó a darle al hombre una forma de hacer para que el hombre pudiera escoger. Para que el hombre pudiera escoger. No por crueldad, al contrario, por misericordia. Mira lo que dice versículos 23, Génesis 3. Entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Adán, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. O sea, no solamente Dios le dio la oportunidad al hombre de escoger, sino que lo sacó, le puso un límite. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera sucedido si el hombre, como dice la palabra, estira su mano, coge del fruto de la vida y vive para siempre en pecado? ¿Están conmigo? Imagínate tú nunca tener la oportunidad de morir en pecado para vivir en eternidad con Dios. Imagínate si el hombre tiene la oportunidad de comer del fruto de la vida y vive eternamente así. Imagínate tú vivir toda la vida con una enfermedad, donde tu cuerpo nunca muere. Imagínate toda la vida tú morir o no morir y con la suegra viviendo en la casa. Mentiras, yo es bromeando, pero porque lo mejor que le puede haber pasado a las mujeres es la suegra. Seguro que sí. Pero, hablando en serio, yo espero que la suegra no estén viendo esto. Ese límite, esa expulsión que hizo del jardín, no era para restringir la vida. Lo que Dios estaba haciendo era protegiéndonos, protegiendo nuestra vida. Es muy fácil que nosotros pensemos, pero qué crueldad. Si Dios es omnipotente, sabía lo que el hombre iba a hacer, o bueno, la mujer, y que íbamos a pecar, ¿por qué lo dejó?
Si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió que esto sucediera? Mientras hablábamos de eso esta semana, pues nuestra mente vuela y piensa, porque no importando todo lo que hablemos acá, cuántas veces leas la Biblia, cuánto tiempo pases con el Señor, cuánto se manifiesta en tu vida, siempre vamos a tener preguntas. ¿A ustedes les sucede? Van a haber muchas cosas que no vamos a entender. No importando cuán inteligentes o cuán eruditos podamos llegar a ser, vamos a llegar un día a los pies de papá, Dios, y nos vamos a sentar allí. Bueno, papá, explíqueme esto porque yo estaba sano. No tenía la menor idea qué querías decir con esto. Pero pensando al respecto, le decía yo a mi esposa, bueno, si uno mira, digamos, una película, Dios es el productor de la película de la vida. Y Él permitió, Él pudo haber creado al hombre para que viviera en comunión con Él sin preocuparse de que algún día fuera a pecar. Él hubiera podido hacer eso. Él dijo, vamos en plural, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos, quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en 3 dimensiones. Cuando Él dice esto, está diciendo, vamos a hacer una familia. ¿Por qué creen que a nosotros nos gusta tanto la familia? ¿Por qué creen que lo principal para el ser humano es hacer familia? Porque es la naturaleza de Dios en nosotros. Para eso nos creó. Entonces Dios pudo haber sido el productor y el director de esta película y haber dicho, ok, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer a la mujer, puedes comer del fruto de la vida. Es más, mira, toma, come del fruto de la vida y vamos a vivir eternamente caminando por el jardín todos los días, sin tener que trabajar, sin suegras, mentiras, pero con todos los beneficios y todos los placeres y sin tener que preocuparnos para nada. ¿A alguien le hubiera gustado eso? Él pudo haber hecho eso, Dios pudo haber hecho eso. Pero mira la hermosura que tiene Dios. Ese límite que Él colocó, su intencionalidad, aquí es donde me dice, a propósito, por eso hice esto. Era para que nosotros pudiéramos escoger amarlo a Él. Si nosotros no hubiéramos pecado y hubiéramos vivido con Él en la eternidad, sin conocer entre el bien y el mal, hubiéramos sido unos robots. ¿Alguna vez han pensado en eso? Hubiéramos podido simplemente ser, listo, ya un día llegó con Jesús, ya estamos todos allí con Él y después el Espíritu Santo y lo conocemos, está bien. Pero nunca hubiéramos podido tener la oportunidad de escogerlo a Él. Esa es la razón, ese es el propósito de cada uno de nosotros, para lo que fuimos creados, con la oportunidad de escogerlo a Él. Yo creo que los que tienen acá una esposa, un esposo, pueden entender esa idea, ¿cierto? Esa persona pudo haber escogido cualquier otro hombre, cualquier otra mujer, menos tú, pero decidió escogernos a nosotros, o decidimos escogerla a ellas. Imagínate si tú llegas a tu casa y tus padres te dicen, mira, esta es la mujer que te tocó. Que pasa en muchos lugares. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, eso depende, ¿cierto? Pero imagínate si tú no tuvieras la oportunidad de escoger a esa persona a la que vas a amar. Y eso fue lo que hizo Dios. Nos dio la oportunidad de que lo escogiéramos a Él. De que dijéramos, yo sé
qué es bueno y qué es malo, y voy a escoger lo bueno. Amén. Y lo más hermoso de todo, no solo tenía un plan para nosotros, sino solo nos creó con un propósito. Ya Él sabía que quería una familia, ya sabía qué iba a hacer, sino que más adelante vuelve de nuevo, se hace hombre para escogernos de nuevo. Imagínate eso. Pecamos, la dañamos, la embarramos, hacemos todo lo que hacemos. Y Él vuelve de nuevo y nos dice, pero yo te escogí a ti. Pero yo te escogí a ti. Y te escogí a ti, y te escogí a ti, y te escogí a ti. Dígame si eso no es un propósito hermoso. Mira lo que dice Efesios 1, del 4 al 5. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser, ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Wow. Según el buen propósito de su voluntad. Yo quiero que cerremos este inicio de esta serie con ese pensamiento de que nos predestinó, ya nos escogió, y no importando lo que hayamos hecho, volvió y nos escogió, nos adoptó por medio de su Hijo, según el buen propósito de su voluntad. En ese momento es que llega Jesús. Si tú alguna vez quieres pensar en cómo un padre entrega a su hijo para que lo cuelguen de una cruz, para que sufra, por cada uno de nosotros. Nos escogió al principio, nos creó como Él y nos vuelve a escoger cada día, cada noche, no importando lo que hagamos. Por eso mandó a su Hijo. Si tú no has entendido todavía el propósito para lo que fuiste creado, piensa en eso. De que esa persona que te ama tanto, voltea la cara cada que hacemos y deshacemos. Porque lo que a Él le importa es que vengamos donde Él, porque sabemos que entendemos que Él es el bien y que Él es la eternidad. Amén.